Allinchamusqa kachanku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis ñawawalejlla kasani. Qankuna yachankichikña kay España suyumanta pacha palarimsaykichis ñuqaypata sutiymaki. Kunan aparimsaykichis kay takiyrunas illapu nisqata imarayku suscriptor mañarimun kay takiyrunata paypata sutin Cristian Rodríguez payrayku qhawarikusun takiy kay takiyrunasmanta hinallatataq ñawripsaykichis yachayta kay takiyrunaspa uchkitan chanta waq tapuykunastawan imaynatachus runamasinchis tapukunku kay Googlepi kay takiyrunasmanta. Kunan Palaris Castilla Gallupi Runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Illapu a petición del suscriptor Cristian Rodríguez. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de Illapu. Así también se los voy a leer un poco de su biografía y algunas preguntas de Illapu para conocer un poquito más de Illapu. Y anteriormente he leído varias veces su biografía, pero ahora leeremos también algunas preguntas. Sin más que decir, empecemos a leer un poquito, ¿no? Aquí vemos la foto de Illapu y sus vídeos también. Illapu es un reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina, fundada en 1971 en la ciudad de Antofagasta. El nombre de Illapu proviene del idioma quechua que significa rayo. En sus primeros discos el grupo se caracteriza por el rescate de instrumentos melódicos y líricos relacionados con la cultura andina. Origen Antofagasta, Chile. Artistas relacionados: Inti Limane, Ara Pacha, Quillapayún, Víctor Jara, Ángel Parra. Y discografía y tienen todo ahí, los géneros: nueva canción chilena, música andina, todo, ¿no? Fusión latinoamericana. Aquí dice, ¿por qué fue exiliado Illapu? El gobierno chileno ha impedido la entrada a su país a los componentes del grupo folclórico Illapu, que han sido acusados por las autoridades. ¿Por qué fue exiliado Illapu? El gobierno chileno ha impedido la entrada a su país a los componentes del grupo folclórico Illapu, que han sido acusados por las autoridades de realizar actividades marxistas y de haber desprestigiado en el extranjero al régimen de Augusto Pinochet, según informa. ¿Cuándo fueron exiliados Illapu? Era el 7 de octubre de 1981 y se iniciaba oficialmente el exilio de Illapu. Hasta 1986, Illapu mantuvo su residencia en París y se concentró allí en ampliar su soporte andino, explorando al mismo tiempo temáticas sociales y de letras más complejas. Ahora sí nos vamos al vídeo. El título del vídeo es Yanaparihuayku. Por el título ya me imagino que es una canción en quechua, pero también decir que una canción que yo conozco, Yanaparihuayku, canta Luzmila Carpio. No sé si es la misma canción o es una composición de ellos mismos. Yanaparihuayku en español significa ayúdenos, con sentido y razón, Teatro Caupolicán. Eso es lo que continúa en el título. Veremos de qué se trata y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción. Voy a comentarles así también ustedes si conocen todo de Illapu, de la canción, comenten en la caja de comentarios, así vamos a seguir interactuando. No ganin llaqtamas kay yanapariwayku qankuna yachinkichis kay uktaki noqa uyarirqani kay takilluna Luzmila Carpio kay pay karisan Boliviamanta. Chantapis ichapis chaytaki ichapis waqtaki paykuna ichapis qillqarinku kay takiyta mayachanichu chayman hina uyarikusun. Chantapis nini kay título kasin Consentido y Razón Teatro Caupolicán chayta uyarisun. Chayman hina ichapis qankuna riqsinkichis kay takiyta ichapis astawan yachankichis kay takiyrunaman chayta tukuyma yachashqaykichis qillqarimuychis noqa ñawrinaypaq tukuy ñawiraqanku chayman hina qillqamusaykichis kunan qallarina uyariyta kay takiyta. Este es un tema de Luzmila Carpio, una compositora, una cantante boliviana. De ella tomamos este huayno. Esto se llama Yanaparihuayku. Si es como dijo que es la canción
Como dijo Roberto Márquez, esta canción es de Luzmila, entonces quiere decir que la primera parte es en quechua y la segunda parte en español. Lo que dice en quechua lo va a decir en español, o sea que no hay que traducir nada, así que hay que atender lo que quiere decir y simplemente pues expresar después lo que uno siente, ¿no? Ganini llaqtamas qankuna chankichis kaitaki takrimunqan qhichwapi castellanupi mastawan nimanchu imatapis imarayku qhichwapi takisqan castellanupi chay inimuna chayta uyarikusun chayman hina kunan nuqa imatachus sunqutuyman chamuwanqa umayta purichinqa uma llariakus chayman hina qillqamusqaykichis kunan uyarina. ¡Guayno! Una cosa yo aprendo de los artistas y aprecio mucho, cuando ellos cantan una canción que es de otro artista, lo reconocen y lo dicen. Eso es muy importante. Eso deberíamos practicar todas las personas en todo. Si una cosa que hemos escuchado o una cosa que hemos aprendido o una cosa que estamos haciendo y si no es de nosotros, hay que reconocer de dónde es, porque así no tenemos ni discusiones, ni peleas, ni nada. Así ellos también se evitan el derecho de autor de hacerse juicios y todas esas cosas. Hoy en día se evitan muchas cosas al decirlo y al reconocerlo y también al pedir permiso. Eso ya antes de cantar ellos han debido hacer. Eso aprecio mucho y aprendo mucho también de los artistas en ese aspecto. Cada vez los artistas nos enseñan muchas cosas y quizás nosotros no lo apreciamos porque prestamos más atención a otras cosas, pero también los artistas nos van enseñando cosas o sea, valores que debemos adquirir. Noqanini llaqtamas kay imaynatachus kay takiy runas nimunku kay takiy kay runa masinchikpa kay Luzmilaqta nimun imarayku chay noqaman chamuwan sunquyman chantapis munani ichapis tukuy runa masinchik kikinta ninman noqa kayta yachaqani kay runamanta kayta ruwasani imaraykuchus kay runa hina ruwarqa noqaman gustawan chayraykus ruwasani chayta ninanchik tiyan sut'illata mana llullakunanchikchu tiyan noqanchik llullakunchik chayraykus kay artistas noqaman umayta rikch'arichiwan nima astawan yachayta churamunku imarayku paykuna sumaq yachaywan ruwanku imatapis paykuna manimunkumanchu ñapis ch'ampayuqña kanman imarayku Luzmila niyan imaynata takiyniyta qan takinqa qanpatachu imataq nispa ninman chayraykus paykuna yachankuña nuqanchis kikillantataq yachananchik tiyan sut'illa parlayta y kunan uyarinallapuniya. Kaiman risunju jarang kaparizunji sama michinya kusunju aman kaiman risunju hari warni wawaku dan nakala markar pinjat marito aman kaiman risunju simarito sumas causeñas tan chispas. ¿Qué les puedo decir de esta canción? Es una canción muy preciosa que quizás la mayoría de las personas, como no lo entienden el quechua, piensan que lo que dice en español y lo que dice en quechua no es lo mismo, pero es lo mismo. Pero al mismo tiempo quiero decir que Luzmila Carpio siempre ha estado defendiendo a nuestros hermanos del campo, se puede decir, a todos los pueblos ancestrales, porque ella pertenece de una cultura quechua, también se puede decir aymara, porque en parte de Norte Potosí, en Calacala, donde ella nació, se habla el quechua y el aymara.
ella sabe las dificultades que viven esos pueblos y es por eso que hace esta canción que es muy hermosa. Dice, gritemos con nuestros charangos y al tocar, ¿no? Con el ritmo del charango gritemos, pidamos ayuda, levantemos, no nos peleemos entre nosotros. Niños y niñas, levántense a gritar en voz alta. Es para que el pueblo se dé cuenta que todos unidos podemos. Es una canción que es muy fuerte cuando quizás ustedes lo van a escuchar en español. Para mí es una canción que quizás todos los pueblos quizás lo conocen, quizás no lo conocen, no lo sé, pero es una canción con mucho valor, porque uno está defendiendo la música andina, eh, otro resalta lo que es el idioma quechua. eh, ¿Qué más puedo yo pedir de una artista? Si con su voz lo demuestra y Luzmila Carpio es reconocida también a nivel nacional e internacional eh, por la voz que tiene, ¿no? No voy a decir qué tipo, si es tenor, soprano, yo no voy no sé nada de eso, tampoco no soy especialista en eso, solamente sé que es reconocida por la voz que tiene. Noqanini llaqtamasis kaytaki imatani ima kaytaki ima ancha kallpayuq qankuna uyarisankichis imaynatachus hatarikuychis imillas lluqallis ni warmis qaris nimun chantapis charanguta waqachina rimamuychis ama chiqnikunachu ama maqanakunachu nimun imarayku huk sumaq kawsaymunan chayrayku kunan chantapis kay Luzmila imarayku hina takimun payqa llaqtamanta payqa yachan imaynatachus kawsakunku runa masinchis ima llakichus tiyan ima ñak'arichus tiyan huk yawaraylluppi chayraykus takimun kay kunan uyarinallapuni. Mujeres, hombres y niños, charango chilero mío, ayuden, ven y cantemos. Mujeres, hombres y niños, charango chilero mío, ayuden, ven y cantemos. Juntos pidamos justicia, exijamos respeto a nuestro pueblo. Este silencio que vivimos, siempre valientes y dignos, pueblos del Tahuantinsuyo. Para que vean, son canciones que tienen años y años y desde hace años los artistas van pidiendo, ¿no? Que gritemos, que no nos quedemos callados, que nos unamos, todo para vivir en paz. Pero lamentablemente, pues nosotros somos egoístas, hasta más no poder. Quizás es mucho pedir, ¿no? Para mí, digo yo, quizás les pido mucho a ustedes que olviden el odio, que olviden ser racistas, que olviden todo lo malo. Respetémonos y solamente que nos una lo que es el vivir en paz, en armonía, en comunidad, en organización, en como quieran, respetando sus creencias, sus todo, simplemente para vivir tranquilamente todos los pueblos como hermanos. Y Yapu, saben que Roberto Márquez tiene una voz también que transmite mucho. Y ahí ven que Luzmila Carpio, su canción es muy diferente porque ella es con charango, algunos instrumentos más, pero ellos ya hacen un cambio y ya
porque ponen charangos, zampoñas y muchos otros instrumentos más que resaltan un poco más el huayno, como se puede decir. Pero lo importante es lo que nos quieren transmitir. No sé ustedes qué piensan. Quizás dirán, esta mujer siempre dice lo mismo. No es que diga siempre lo mismo, dice la canción. La canción, los artistas están diciendo que no nos quedemos callados, que actuemos. Eso es lo que quiero que entiendan. No ganin llaqtamasis imaynatachus kaytaki, qankuna uyarisankichis. Imatachus nimusan, ama ch'inkaychischu. Warmis qaris hatarikuychis, charanguta hina waqarchiychis, chayman hina takimuychis, chayman hinata tantakuna, tukuy imata nimuy munan. Noqa nini ichapis noqanchis qunqananchis tiyanchik nikuyta, qunqananchis tiyan k'amiyta, tukuy imachus saqra chayta qhipaman saqinanchis tiyan. Chantapis runa masinchis kaqman respetakuna sumaq kawsay masq'anapaq. Si mana chayta masq'asunchis chayri mana kusachu kanqa. Kunan illapu waqinita takirimun, kikin takiyta imarayku astawan askha instrumentosman sumaq kay Roberto Márquez kunkanman rimaynin sumaq, kunan uyarikunallapuni. Pachamama, madre tierra, cantutita bella flores, pueblo de Tahuantinsuyo. Pachamama, madre tierra, cantutita bella flores, charango chilguero mío seguiremos, brindando sendas del mundo, charango contigo hermano. Nuestro pueblo. Hermanos del Tahuantinsuyo, no solamente el Tahuantinsuyo tiene que despertar, sino todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, parte de Europa, Asia. Hay muchas culturas en todas partes del mundo oprimidos, ya saben. Es duro. Pachamama, nuestra Pachamama está ahí, nos está protegiendo. Seguimos ahí como si la Pachamama estuviese embarazada de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y nosotros desde adentro queriendo hacer maldades. Es como decir, ¿no? Llegar a los 9 meses para salir afuera y nosotros eso me parece que estamos provocando para que el mundo se expanda y diga, ala, hasta aquí nomás llegó, la humanidad desapareció. Ay, no sé qué decir. ¿Ustedes qué opinan de la unión del Tahuantinsuyo y de todos los otros países? Si los otros países no quieren unirnos por sus odios, por todo, pero por lo menos nosotros, el Tahuantinsuyo, toda Sudamérica, tendremos que hacer algo, ¿no? Unirnos, digo yo, porque entre nosotros hay muchas riñas todavía ahí territoriales que eso no sirve de nada, porque al fin y al cabo nosotros vamos a morir, eso va a seguir ahí y ahí. Yo creo que es momento de decir, todos trabajemos en comunidad para todos, sin miramientos, sin nada, siempre desde una base. Pero quizás es mucho pedir, quizás mi corazón es muy grande. Solamente ruego que nuestras futuras generaciones puedan vivir tranquilamente y no a punta de esto otra vez. No ganini llaqtamas kay nin hatarikuchis Tahuantinsuyo, no ganini ichapis mana Tahuantinsuyuachu hatarikunanchis tiyan. Tukuy Sudamérica hatarikunanchis, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia ichapis tukuy llamq'aninkuma kay Pachamama kawsananpaq. Ichapis no ganini, ichapis kay warmi imaynatachus hesq'un killasta suyan uq wawata wachakunanpaq, rikhurichimunanpaq kay kawsayman. Ichapis noqanchis hina kawsasanchis Pachamama wiksanpi, noqanchistaq tukuy ima ruwasanchis lluqsinanchispaq.
Ichiyapas Pachamama patanga ninqa ala lluqsinchis kaymanta saqra wawas anchata llakichiwankichis kunan yachaychis chinkaychis ninqa ancha llaki kanqa Santa noqaychapis noqanchis nini chiqnikuy tukuy imata qunqana tantakunapaq sumaq kawsay kananpaq wawasninchis rayku imarayku kay kawsaypi noqanchis maqanakusanchis hallp'arayku tukuy imarayku mana tantakunchischu llank'anchischu tukuypaq tukuy kikinkaman kusachakaman qankuna imata ukurinkichis nimuychis kunan tukuchina qhawayta ya Grande Illapu. Grande la guita. Es bueno, ¿no? Cuando la gente no sabe quechua, pero lo canta, lo siente. Es lo mismo que me pasa a mí cuando yo escucho canciones de otros idiomas, de diferentes culturas. Me llega hasta a veces lloro, yo no sé, pero lloro sin entender. Yo creo que no necesitamos para eso entender cuando la música nos transmite algo. Y cuando repetimos sin saber qué es lo que estamos repitiendo. Es por eso que yo digo, las canciones a veces se hacen con mucho sufrimiento, con mucho dolor, y al mismo tiempo ese dolor parece que llega con la fuerza de la voz del cantante, más que todo le puedo decir, porque eso es lo que transmite, ¿no? Por eso que yo aprecio y me gusta, como se puede decir, cómo cantan los artistas de ese año. ¿Qué puedo decir? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, ustedes opinen. No ganin ni llaqtaman kay. Imaynatachus wakin runas mana yachankuchu imatachus nimunan qhechua paykunapa takirisanku. Imaynatachus kusisqas. Imaraykuchus no ganin hinata paykuna takinku. Noqapis takillanitaq wakin suyusmanta takiykunasninta. Mana yachanichu ima qalluchus ima runasimichus. Chayta takini mana yachas pero sonqoyman chamuptin waqarikuni. No ganini kay hinatapuni taki chamuanchi songonchis kikin kay illapu chayan kay chika runasman songonkuman. Chayman hina no ganini imarayku kunan no ganchis maqanakunchisri, chiqninakunchisri. No ganiman tantakuna sumaq kawsaymas kayman kusachakaman. Kay kamalla llaqtamasis noqa saqasa kay grupo illapuqta kanalninman linta kankuna munani nispa munaykichis suscribikamunaykichis chaskita hina qalqarinaykichis chanta chaskitata hina apachichis tukuy laya redes sociales nikichis chaymi hina yanapallisumpuni kay illaputa kay kamalla allinpacha gente como siempre voy a dejar el link de Illapu para que ustedes vayan a suscribirse, a dar like, a comentar, a compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a Illapu. También tienen vídeos nuevos y por si no saben yo tengo notificaciones, lo que pasa que ya saben tengo que interactuar entre todos los vídeos antiguos y nuevos que están saliendo. ¿Por qué digo eso? Porque hay otros grupos que han subido muchos vídeos, otros artistas también. Voy intercalando, subiendo un vídeo actual y un vídeo que ha subido hace tiempo pero que también es nuevo porque no he podido subir porque primero he subido un vídeo anterior a ese. Y es así, pero yo les aviso por si ustedes quieren ir a ver el canal de Illapu para que ustedes vayan viendo ya, ¿no? No sé, pero yo les voy comentando. Hasta aquí, hasta otra oportunidad, gente.